El primer cuento de este gran libro se trata del fantasma de la señora Crow. Todo comienza con una joven que va viajando en tren hacia la gran hacienda Crow a ayudar a su tía a cuidar a una anciana. En medio de su viaje, dos hombres iban conversando. Estos le preguntan que hacia dónde se dirigía. Esta les dijo su lugar de destino, a lo que estos responden con lo que no iba a durar mucho tiempo en esta casa. Ella pregunta por qué, y ellos solo dicen que hay una gran cantidad de misterios. Ella le responde que tiene una gran Biblia en su morral que su padre le había dado. Sin embargo, prosigue con su cometido y llega a la casa. Se encuentra con su tía y la señora Wyvern, que es una señora demasiado buena gente, una señora parlanchina, que hablaba demasiado, a diferencia de su tía, que era un poco antipática. La señora Wyvern empieza a comentarle sobre la señora Crow. Esta le da un poco de intriga saber sobre esta y empieza a averiguar un poco más. Con el pasar de los días se da cuenta de que tiene un montón de misterios escondidos y que a pesar de esto sigue ahí en esa pieza sin poder entrar y averiguar qué es lo que pasa. Hasta que se le aparecen sus sueños y se da cuenta que fue una señora que al parecer fue involucrada con el asesinato de un niño que tenía con el gran hacendado Crow. Esta le negaba todo y empezó a espantarla en medio de sus sueños, hasta que el señor, el hacendado Crow. Como segundo cuento de este libro está Una carretera iluminada por la luna, un gran relato de Ambrose Bierce, donde empieza a hablar en primera persona acerca de un hombre que está en una casa alejada de la carretera, totalmente siniestra y tenebrosa, llena de árboles y un parque. En medio de su mudanza recibe una llamada en donde su padre le comunica que su madre ha sido brutalmente asesinada en una carretera. Es un gran misterio porque no se sabe quién fue el autor material de eso, en donde empieza una travesía en el mundo de lo esotérico, en el mundo real, en una búsqueda por saber quién fue el real asesino de su madre. El tercer relato de este libro es llamado El guardavía. Es un relato escrito por Charles Dickens, donde anuncia la historia de un guardavía que trabaja a unos escasos metros de altura de una carretera de un tren. Este, al trabajar día y noche ahí, es azotado por una presencia maligna que le anuncia que algo malo va a pasar allí. Este se muestra preocupado y busca a alguien a quien comentarle. La solución es un viajero que pasaba frecuentemente por allí, y este le comentaba que cada día pasaba algo nuevo con este espectro. El viajero se mostraba incrédulo y piensa que este necesita algún tipo de ayuda psicológica. Sin embargo, todo se pone feo cuando el guardavía, al observar más abajo de donde el espectro venía la voz, es asesinado por un tren. El viajero se da cuenta de lo sucedido y se muestra preocupado y empieza a averiguar sobre este caso. El cuarto relato es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Es un relato que en medio de ser terrorífico tiene algo de comedia y otro género literario. Este habla sobre una familia que adquiere un castillo en Canterville, Inglaterra, hacia la familia Canterville, valga la redundancia. La familia, a pesar de ser advertida de que había un fantasma allí, no le importó y accedió a la mansión. El castillo era gigante. Había una mancha de sangre muy curiosa que realmente no desaparecía por más que se limpiara. La familia trajo una barra limpiadora desde los Estados Unidos y curiosamente se pudo limpiar la mancha. El fantasma comenzó a parecerse a la familia, pues este decía que no había sido perdonado, hasta que uno de los integrantes de ella, Virginia, empieza a colaborarle para que éste sea liberado y perdonado y pueda dejar en paz a su familia. Esta se lo lleva hacia el más allá y lo ayuda. La familia está en búsqueda de Virginia. Sin embargo, este está tratando de liberar al fantasma, en donde el fantasma realmente es perdonado por sus pecados. El jardín nuevamente se florece y se nota una sensación de paz en su castillo, hasta que realmente el fantasma pudo dejar de molestar a su familia y la familia pudo vivir tranquila y en paz. El sexto cuento de este libro es La litera fantástica de Rudyard Kipling, que narra la historia del fantasma de una mujer bastante poderosa, con un buen porte y que menospreciaba a las demás personas. Tenía cuatro compañías que eran casi tan
grandiosos como lo era esta mujer. Esta mujer comienza a perseguir a un hombre hasta hacerle la vida imposible y no dejar que viva su vida de manera normal. La quinta obra es Maese Pérez el organista, de Gustavo Adolfo Becker. Cuenta la historia de Maese Pérez, un gran pianista que tocaba en una iglesia. Lastimosamente, este muere. Y en Nochebuena de Navidad no hay quien toque el órgano. Deciden contratar al que intentó sustituirlo un año anterior. Sin embargo, este no fue lo suficientemente bueno para tocar como el maestro Maese Pérez lo hacía. Su hija se ofrece para hacer el trabajo, pero dice que tiene miedo, pues días anteriores había tenido sueños con su padre, y al ir a ensayar en el convento, escuchó las campanas de un reloj que no pararon de sonar hasta que ésta salió de allí. Cuando fue, ésta empezó a tocar y escuchó un extraño ruido en la parte de arriba. Cuando vio, era su padre tocando el órgano nuevamente en medio de su fantasma. Ésta salió gritando y todo el mundo quedó impresionado ante tal espectáculo que estaba pasando. Esto es todo sobre este libro, un gran libro que la verdad recomiendo a todos leer. Relatos que seguramente a muchos nos colocarán los pelos de punta. La verdad, muy bueno porque nos metemos totalmente en la historia. A pesar de que es una simple lectura y no se puede ver ni escuchar, es muy bueno porque si se mete totalmente en la lectura, nos vemos inmersos en el mundo de los fantasmas y de lo esotérico. Y el último relato de este libro es de M.R. James, que se llama Silva y acudiré. Cuenta la historia del profesor Parkins, que decide tomarse unas vacaciones. Entonces decide ir a jugar golf en medio de un hotel. En medio de su travesía por la playa y por las instalaciones del hotel, se encuentra un pequeño silbido, viejo y bastante antiguo, aunque al principio no sabe qué es. En medio de la noche, se da cuenta de que no es capaz de dormir bien. Sin embargo, al otro día se percata de que es un silbato bastante viejo lo que ha recogido de la playa. Silba y curiosamente empiezan a soplar grandes fuertes y vientos y tormentas. Le preguntaba a un militar retirado que era un compañero de golf que qué pasaba cuando hacía eso, y este le dijo que era una coincidencia, la verdad, demasiado curiosa. A este le parecía algo absurdo y sigue haciendo eso, hasta que por la noche se percata de que en su cama vecina, al parecer, alguien estuvo durmiendo. Al otro día, esta presencia intentó atacarlo, hasta que el militar llegó y le salva la vida, tirando el silbato al mar.